Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema correspondiente a la materia de historia, que es el tema de la influencia extranjera durante la época del Porfiriato. Bienvenidos. En la clase del día de hoy veremos la influencia europea en la cultura mexicana de finales del siglo XIX, enfocado en tres ámbitos, que son el arte, el deporte y la moda. Comenzaremos por la parte del arte. El Palacio de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México, es uno de los edificios más emblemáticos y también de nuestro país en general. Su construcción comenzó en el año de 1904 por órdenes de Porfirio Díaz para albergar el nuevo Teatro Nacional y así celebrar el centenario de la independencia de México. En su construcción es inevitable observar la influencia extranjera, pues su arquitecto en jefe, Adamo Boari, viajó a Estados Unidos y a Europa con la intención de inspirarse para su diseño. Sucede que a los países europeos han sido un modelo a seguir para todos los países latinoamericanos. En el caso de México, durante el Porfiriato, la influencia de países europeos como Francia, Inglaterra y Alemania empezó a estar cada vez más presente en todos los ámbitos de la cultura, como el entretenimiento, la moda y el arte. En la arquitectura del Porfiriato puede verse muy claramente el impacto de esta influencia extranjera. Y por eso mencionamos el caso del Palacio de Bellas Artes, aunque este no fue el único edificio que se construyó siendo un ejemplo europeo. De aquella época también datan otros edificios importantes como el Teatro Juárez, ubicado en la ciudad de Guanajuato, y para su inauguración una compañía italiana montó la ópera Aida y entre sus asistentes estuvo justamente el presidente Porfirio Díaz. O el Peón Contreras, un gran teatro en la ciudad de Mérida, Yucatán. En su inauguración se presentó la obra teatral Tierra Baja del escritor catalán Ángel Guimerà. Los tres edificios son muy bellos. De alguna manera, los artistas mexicanos se basaban en la cultura de otros países para crear sus obras y a veces no solamente se inspiraban en las obras de los artistas europeos, sino que simple y sencillamente los imitaban. Otro ejemplo es la columna de Juliette que está en París, Francia, y la segunda representa a la columna de Independencia en la Ciudad de México, mejor conocida como el Ángel de la Independencia. Como pueden ver en la imagen, son sumamente similares. En esa época, el arte y la arquitectura se inspiraban en Europa, pero no solo eso pasaba en el arte, sino que, como ya mencioné en otros aspectos de la cultura, también se veía la influencia de Europa. Por ejemplo, en el deporte. El fútbol también era considerado una de las influencias extranjeras que llegaron a nuestro país. Ha sido tan importante como el aporte que México ha dado en el mundo del fútbol. Este deporte nació en la segunda mitad del siglo XIX, precisamente en la misma época de la Reforma Liberal, específicamente en Inglaterra. De ahí es de donde proviene su nombre original en inglés. El fútbol llega a México a finales del siglo XIX, traído por un grupo de mineros ingleses para quienes ya era un pasatiempo de lo más común. Entre los trabajadores de las minas, el fútbol se popularizó con facilidad por la sencillez que tenía su sistema y era muy fácil de jugar. El primer club oficial en México se formó en 1892, pero en los años siguientes se formarían más y con la llegada de otros deportes comenzó a colocarse como parte de la cotidianidad de las ciudades de México. Eso quiere decir que el fútbol no fue el único deporte que llegó a nuestro país en aquella época. Durante el siglo XIX, por ingleses y franceses, llegaron otros deportes como el cricket, el ciclismo, el golf y el tenis. Es muy importante saber esto porque a pesar de que son deportes muy antiguos, en México se popularizaron hasta el siglo XX. La verdad es que estos deportes organizados como el fútbol no son tan antiguos. La mayoría de ellos nacieron durante el siglo XIX como parte del proceso de modernización que cambió al mundo entero en esta época. Muchos de estos deportes surgieron dentro del contexto de la Revolución Industrial, donde se buscó ofrecer a los sectores medios formas de entretenimiento que fueran saludables y así que estuvieran cuidadosamente reglamentadas. Estos deportes primero fueron practicados por las clases altas y de ahí se transmitieron a la sociedad en general.
fueron muchos los deportes que surgieron en esta época. Uno de los más populares fue el ciclismo. Aunque las primeras bicicletas ya existían desde el siglo XVIII, fue hasta el último tercio del siglo XIX cuando la bicicleta se perfeccionó y se popularizó, de tal forma que entonces comenzaron las primeras competencias formales en las que ya se veía el ciclismo como un deporte y no solamente como un pasatiempo más. Si se toma en cuenta que el ciclismo es un deporte que se apoya completamente en un aparato mecánico, la bicicleta es un buen ejemplo de que el desarrollo de los deportes estuvo relacionado con el desarrollo de la tecnología que trajo el proceso de la modernización. Como parte de este proceso, los deportes se han extendido rápidamente por todo el mundo hasta llegar a México, donde cambiaron las formas de entretenimiento de la población. Aunque algunos deportes como el fútbol pudieron popularizarse gracias a que no existían recursos o instalaciones muy elaboradas, muchos otros deportes solamente podían ser practicados por las élites sociales, que eran quienes podían pagar el costoso equipo y las instalaciones que necesitaban deportes como el golf, el tenis o el mismo ciclismo, por ejemplo, pues las bicicletas eran productos caros que no estaban al alcance de todos en esa época. El deporte era muy distinto como lo es ahora. Ya han pasado más de 100 años desde entonces, y eso lo podemos ver en distintas fotografías, donde se puede ver cómo eran los ciclistas que se reunían en esa época. Y podemos ver también, incluso aparte de que las bicicletas eran distintas, también la vestimenta. De esa época, las reglas sociales dictaban que las mujeres debían respetar las formas tradicionales de vestir, incluso aunque resultaran problemáticas para practicar deportes. Esto, por cierto, se relaciona con otro elemento importantísimo de la cultura del Porfiriato en el que es posible ver la influencia extranjera: la moda. Las modas porfirianas tenían sobre todo una influencia francesa, pues París era considerada ya entonces la capital mundial de la moda. Las modas francesas llegaban sobre todo a las ciudades, donde también proliferaron otros entretenimientos de influencia francesa, como las cafeterías, los restaurantes, la ópera y el ballet. Esta influencia francesa llegaba a cada aspecto de la vida en la ciudad, sobre todo específicamente de la vida de la gente adinerada. Otra innovación que llegó con esa época fue el automóvil, que como podemos ver en esta imagen es diferente a los automóviles actuales. Al analizar la influencia extranjera no se puede dejar de mencionar los automóviles, que también en esta época comenzaron a popularizarse como una de las maravillas de la revolución industrial que estaba cambiando al mundo entero. Durante el Porfiriato, el desarrollo de la cultura mexicana tuvo muchas influencias de las sociedades europeas, y es por ello que en estos años comenzaron a popularizarse las tiendas departamentales, que era donde se podían encontrar todos esos lujosos productos importados desde Europa. Es por eso que en el centro de algunas ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara o Guanajuato, aún se pueden ver muchas de estas tiendas porque desde esa época ya era el principal punto comercial de la ciudad. Conocer sobre el impacto cultural que tuvo el constante intercambio entre México y Europa te ayudará a entender varias cosas, desde por qué existen ciertos edificios y monumentos, y hasta cómo llegaron a ser tan importantes nuestros deportes favoritos. Eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, les mando un saludo y cuídense mucho. Hasta luego.